En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, toda la grandeza del Tercer Reich se ocultó en un búnker subterráneo donde Hitler intentó dar el mando de la defensa de Berlín. ¿Qué fue del enérgico líder que en su día hipnotizó a millones de personas con sus discursos, pero que al final se vio obligado a pegarse un tiro en la cabeza sentado en un calabozo? Además de la versión principal sobre la muerte de Hitler, existen dudas sobre si realmente murió el 30 de abril de 1945 o si su muerte fue escenificada. La razón de estas dudas es la dificultad para identificar los cuerpos encontrados cerca del búnker. El hecho es que antes de su muerte, Hitler ordenó quemar sus restos porque no quería que los enemigos abusaran de ellos. Y aunque especialistas de la Unión Soviética llevaron a cabo la identificación de los cuerpos en Berlín, la opinión pública no se fiaba mucho. Los rumores sobre la posible huida de Hitler se extendió por todo el mundo. Hubo innumerables teorías de que se escondía en Argentina, Brasil e incluso en una base secreta subterránea en la Antártida. Sin embargo, en 2018 se llevó a cabo un examen bajo la dirección del profesor Philippe Charlier, experto forense de renombre mundial. Utilizando métodos de investigación modernos, un grupo de científicos estudió los dientes de Hitler que se conservan en los archivos del FSB y llegaron a la conclusión de que pertenecían realmente al dictador del Tercer Reich. Gracias a documentos desclasificados, restableceremos la cronología de lo que le ocurrió a Adolf Hitler en las últimas horas de su vida. En abril de 1945 comenzó el ataque a Berlín. Alemania se encontraba entre dos frentes. Habían perdido la mayor parte de sus recursos industriales y tropas. Sin embargo, los dirigentes mostraron una voluntad fanática y ordenaron a las tropas alemanas que continuaran una resistencia sin sentido. Las tropas del ejército estadounidense avanzaban de oeste a este. Forzaron el Elba, ganando terreno en la parte occidental de Berlín. Desde el este, el sur y el norte, la ciudad estaba rodeada por las tropas soviéticas. 16 de abril. En las afueras de Berlín comenzó el mayor bombardeo de toda la Segunda Guerra Mundial. La defensa de Berlín se dividió en 9 sectores. 8 en círculo dentro de la ciudad y 1 en el centro, en el barrio gubernamental. No solo militares, sino también unidades formadas por adolescentes y ancianos locales se habían lanzado a la defensa de las calles. La ciudad fue bombardeada por la aviación. A finales del 19 de abril, la tercera línea defensiva ya había sido rota. A partir de ese momento, la ciudad estaba condenada a caer. Muchos soldados alemanes, dándose cuenta de lo inevitable de la muerte, intentaban penetrar por el oeste y rendirse a los estadounidenses. Por otro lado, Hitler se negó a firmar la capitulación y finalmente se trasladó al búnker de Berlín, donde organizó su cuartel general. Desde allí siguió dando órdenes absurdas a su ejército. El Führerbunker estaba situado en el territorio de la Cancillería del Reich. Constaba de salas de estar y varias docenas de oficinas para los empleados. Una parte del búnker para el propio Hitler estaba a 10 metros bajo tierra, bajo una gruesa capa de hormigón que podía resistir incluso el impacto directo de una bomba aérea. 20 de abril. Las tropas aliadas ya estaban en las afueras de Berlín, a 17 kilómetros del búnker. Pronto comenzó el bombardeo de las afueras de la ciudad. La caída del Tercer Reich era cuestión de tiempo. En vísperas del 19 de abril, Hitler recibió una oferta para abandonar Berlín e ir al sur de Alemania, para continuar la defensa desde allí. El ministro de propaganda del Reich, Joseph Goebbels, recomendó al Führer que aceptara la muerte en la capital si era necesario. Hitler decidió quedarse en Berlín. La situación y el estado de ánimo en el Führerbunker empeoraban día a día. El estado de ánimo de Hitler cambió drásticamente. Se deprimió al darse cuenta de lo que le esperaba. Y de vez en cuando, empezó a sufrir ataques de ira. Estaba profundamente dolido por los informes de traición de sus colaboradores más cercanos, Göring y Himmler, que intentaban negociar con el enemigo en nombre de los líderes del partido. Enfurecido por la retirada de sus tropas, Hitler dio la orden de fusilar al comandante del distrito militar, pero nadie acató su orden. 22 de abril. Mostrando una perseverancia fanática, Hitler no abandonó los intentos de cambiar el curso de las hostilidades. Ordenó el despliegue del 12º ejército para que se uniera al 9º, rodeando a las unidades soviéticas por el oeste y el sur. El ministro de propaganda Goebbels se trasladó al búnker con su familia.
Al calor de la propaganda, también se mostró muy activo intentando elevar el espíritu de la nación. Goebbels incluso organizó la última edición del periódico nazi desde el búnker. En él se instaba a no dejarse llevar por el pánico, se alababan las hazañas de los militares y se condenaba a los capituladores. 24 de abril. Los aliados finalmente rodean Berlín y avanzan hacia el centro de la ciudad. Para entonces, las líneas de comunicación del búnker ya estaban cortadas del mundo exterior. La información fue recogida solo de las estaciones de radio de la BBC. Por ella, Hitler se enteró de que el 28 de abril Mussolini fue capturado intentando escapar de Italia y fusilado tras prolongadas palizas. Los cuerpos de los ejecutados fueron colgados en el Piazzale Loreto de Milán. Hitler se horrorizó repentinamente ante la perspectiva de ser capturado vivo por soldados rusos y colgado en la plaza de Moscú. 29 de abril. El general a cargo de la defensa del barrio gubernamental informó que las fuerzas de defensa no durarían más de 24 horas. Al darse cuenta del inevitable final, el Führer empezó a hacer cosas que quería hacer antes de morir. Decidió casarse con su compañera de muchos años, Eva Braun. Para ella llevó al búnker a un funcionario que redactó todos los documentos. Hitler dictó su testamento, en el que dejó palabras de despedida para los alemanes sobre la cuidadosa observancia de las leyes de la raza y la oposición despiadada a la judería internacional. En su testamento atribuyó a los judíos la responsabilidad del inicio de la guerra y explicó las razones de su suicidio. Dispuso la incineración de su cuerpo tras la muerte y legó una colección de cuadros al museo de su ciudad natal. Hizo nuevos nombramientos para puestos clave de su partido con la esperanza de que sus nuevos líderes siguieran luchando. Una de las fieles secretarias de Hitler, Traud Jung, redactó su testamento. Más tarde, confesó que estaba fascinada por el Führer y que le sirvió hasta el último minuto. Jung afirmó no haber sabido nada del Holocausto y las masacres durante su trabajo con Hitler. Lo que ocurría en el Führerbunker iba cobrando fuerza. En la parte superior del refugio, los oficiales, en previsión de que se acercaba el final, organizaron una fiesta con música y alcohol de las existencias de la Cancillería del Reich. Ya nadie saludaba a Hitler al pasar. Todos fumaban en su presencia y mantenían conversaciones en voz alta. El Führer deambulaba apático por el búnker, sumido en pensamientos suicidas. 30 de abril. Desde las 7 de la mañana, las tropas soviéticas bombardeaban con fuerza el barrio gubernamental, situado a 200 metros de la Cancillería del Reich. El general Monke advirtió que las defensas solo podrían resistir unas horas. Debido al intenso bombardeo, Hitler no pudo salir por última vez. Su ayudante llevó varios bidones de gasolina al búnker. A las 2 de la tarde, el Führer almorzó con sus secretarias y una nutricionista. A Hitler le dijeron que un avión estaba listo para llevarlo a Sudamérica o Japón. Hitler se negó a marcharse. A las 3:20 de la tarde, él y su esposa se dirigieron a su apartamento y al cabo de 10 minutos se oyó un disparo. Un hombre informó al ministro del Reich, Bormann, de que Hitler se había pegado un tiro. Lo encontraron en un sofá con una bala en la cabeza y a su lado estaba Eva Braun, que había tomado veneno. Sacaron los cuerpos al jardín, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego.